El profesor Bernardo Caicedo, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes, y realizó su doctorado en Mecánica de Suelos y Estructuras del École Central de París. Su maestría también la hizo en el École Central de París y es ingeniero civil de la Universidad de Cauca. Listo, muchas gracias. Bueno, buenos días. Primero que todo, pues muchas gracias al grupo de Ceiba que me invitó a hablar con ustedes de este tema. Es un tema mucho más, es decir, muy aplicado. Y quisiera entonces contarles algunos avances que tenemos sobre un trabajo que estamos haciendo para la gobernación del Bichada, en el plan de investigación de regalías, en conjunto con la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes. Bueno, se ha hablado mucho del desarrollo de la Orinoquía en Colombia y pues se sabe o se comenta que es una de las zonas del mundo que tiene mayor potencial de desarrollo agrícola y que pues sabemos por el momento la tenemos supremamente aislada. Entonces, para solventar ese aislamiento, pues lo más sencillo, hagamos carreteras, pero resulta que no es tan fácil, y pues no quiero, pues obviamente no darles un curso de ingeniería civil, pero presentarles un poco la problemática. Primero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues aquí ustedes ven la Orinoquía en Colombia, la zona de los Andes, pues es esta, ¿cierto? Después está toda la zona del llano, y pues hay ríos muy grandes que pues van por toda esta zona de la Orinoquía. Pero pensemos en el tema de carreteras. Y pues, sin ser ingenieros civiles o expertos en el tema, nosotros vemos construir vías y vemos construir carreteras en la ciudad o en cualquier parte con mucha frecuencia. ¿Y qué es lo que vemos? Siempre para construir carreteras necesitamos lo que nosotros llamamos materiales granulares, piedritas, gravas, recebos. ¿Y de dónde aparecen esos recebos? Pues aquí en Bogotá los vemos, en las montañas vemos que allí están, tal vez no de la mejor calidad, pero en las montañas los tenemos. En los ríos también. Entonces, pues acá en la Orinoquía nosotros deberíamos tener de eso también en los ríos, pero no. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque los ríos, para llegar a esta zona, pues el agua recorre miles de kilómetros, y entonces el agua no es capaz de transportar ya las piedras. No tiene la fuerza para transportar las piedras durante miles de kilómetros. Las piedras se quedan por acá, en la zona cercana a Villavicencio, pero por allá lejos ya no hay. Entonces lo que hay allá son suelos, es decir, arcillas, lodo, por así decirlo. Entonces no es tan fácil construir carreteras. Sí, son zonas muy bonitas, ríos, pero como les decía, estos ríos ya no tienen la capacidad de transportar piedras. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre es esto. Lo que ocurre es eso, y entonces, claro, decíamos, la solución es construir carreteras, pero la cosa no es tan fácil, porque ¿dónde voy a conseguir yo materiales? Yo no puedo transportar materiales para carreteras, esos son materiales pesados, necesitamos un volumen muy grande durante miles de kilómetros, a lo largo de miles de kilómetros, para poder construir carreteras allá. No se puede. Tenemos que buscar otras soluciones, soluciones de pronto más ingeniosas que nos hagan producir ideas nuevas de cómo hacer eso. Y aquí, desde el punto de vista de investigación, pues son problemas interesantes porque toda la ingeniería y la técnica de construcción de carreteras y las técnicas que han desarrollado, bien sea en los Estados Unidos o en Europa, pues ellos nunca pensaron en estos problemas porque ellos no los tienen.
Ellos tienen rocas, ellos tienen materiales de buena calidad, nosotros no los tenemos. Y eso pues es el proyecto de investigación que hemos estado adelantando acá con el grupo de la Universidad Nacional y nosotros. Se nos han ocurrido algunas ideas y les voy a presentar pues algunos temas, y también todas las ideas que ustedes puedan tener pues son bienvenidas. Entonces, primero que todo, este es un mapa de suelos, de repartición de suelos en el mundo. Resulta que, bueno, acá en estas zonas rojas, que hay mucho en África, aquí en Colombia hay un poquito. Son zonas en donde los suelos están muy alterados. Bueno, y cuando hablamos de suelos, pues sí, es la parte agrícola de los suelos, pero también un poquito más abajo la parte que usamos como soporte de obras de ingeniería. Entonces, esto que está en rojo, de suelos muy alterados, de pronto no son tan buenos para la parte agrícola. Claro, para el tema de la Orinoquía ya pues ha habido investigaciones, muchas de la Universidad Nacional, para saber cómo se vuelve productiva la Orinoquía desde el punto de vista agrícola. No son tan buenos desde el punto de vista agrícola, hay cómo mejorarlos, pero en principio no son tan buenos. Pero desde el punto de vista de ingeniería son bastante extraños. ¿Por qué bastante extraños? Resulta que durante millones de años, esos suelos los suelos de la superficie se han ido erosionando, y además lluvia intensa, temperaturas altas, esas lluvias han ido lavando los suelos que existían más arriba, los van lavando poco a poco a lo largo de millones de años, y salen pues ciertas componentes de esos suelos que estaban más arriba, y esas componentes van bajando. Y muchas de esas cosas que se lavan, de esos elementos que se lavan, es hierro o aluminio u otros metales mucho más valiosos incluso. Y entonces se forma como una especie de costra acá abajo, como una especie de costra, y esa costra es muy oxidada. Y cuando ustedes vean fotos, bueno, entonces lo que encontramos es esto. Voy a ir un poquito adelante. Uno ve fotos de la Orinoquía. Esto es una carretera cerca a Puerto Carreño. Entre otras, les cuento una anécdota. Cuando yo, pues hace ya muchos años, era estudiante de temas de carreteras y suelos en Francia, y pues nos ponían a hacer tareas o lo que fuera, yo siempre pintaba los suelos rojos. Me decían mis profesores, pero ¿por qué? Es decir, ¿usted por qué pinta todo rojo si los suelos no son rojos? Para mí los suelos eran rojos. Y efectivamente, pues ustedes ven esto, es rojo totalmente. Yo vengo por allá de Popayán, donde no hay de este tipo de suelos, pero hay cenizas volcánicas que también son rojas. Entonces, para nosotros el suelo es rojo. Y por acá, yo trabajo mucho con colegas de Brasilia, que también tienen esta zona, tienen suelos de estos. Y en Brasilia es simpático porque en el zoológico pues tienen un elefante, y a los elefantes les gusta pues tomar agua y echársela encima cuando hace calor. Pues bien, el elefante en el zoológico de Brasilia es un elefante rojo totalmente. Y eso, que el suelo sea rojo, ¿qué significa? Así. Significa que es cantidad y cantidad de óxido de hierro. Y el óxido de hierro es muy bueno porque estas son partículas del bichada, de ese material llamado laterita. Entonces, lo que va haciendo el óxido de hierro es
pegar las partículas unas con otras. Fíjense, si ustedes se imaginan una de las piedras que uno ve para construcción de carreteras, que la ve en cualquier parte por acá en la zona de los Andes, montañosa, no tiene nada que ver con la forma de este tipo de partículas. Y pues bien, construir carreteras con esto, pues es un reto. Ya desde hace muchos años, más de 50 años, otra vez vuelvo al mapa, en África usan muchísimo este material para construir. No solo para construir carreteras, ellos construyen ladrillos, con eso construyen casas. Además, hoy en día, no aquí en Colombia, en África, usan esos materiales no solo por su bondad en óxidos de hierro, sino porque tiene otros metales también mucho más valiosos. Entonces tratan de sacar materiales más valiosos de este material que se llama laterita. Entonces nuestra investigación es cómo usar esos materiales de la zona para producir carreteras que funcionen, pero que no nos toque transportar a lo largo de miles de kilómetros materiales del interior, de la zona andina. Bueno, entonces les decía, esta es una vía del Bichada, así se ve muy bonita, recta. Y una de las cosas que les voy a mostrar más adelante es, no sé si se alcanzara a ver, lo tratamos de hacer en la foto. Bueno, después tengo fotos más claras, pero no del Bichada. Si ven aquí ustedes unas especies de ondulaciones. Resulta que se hace un esfuerzo pues gigantesco por construir estas carreteras, que así como está, pues es una carretera muy buena, no va a pasar como que se hundan los camiones, como veíamos hace un rato. Pero después de un tiempo que la carretera está en uso, le aparecen ondas, así como si fueran olas en el mar, pequeñas onditas. ¿Y qué es lo que pasa? Si antes los vehículos podrían circular aquí en una recta, eso van a 100 kilómetros por hora, no, apenas le sale esto, obviamente ya no pueden andar. Empieza una vibración terrible en el carro, no, ya les toca bajar a 20 kilómetros por hora y entonces todo el esfuerzo que se hizo se perdió. Y ese es otro de los problemas que estamos tratando de estudiar. Resulta que esto pues se ve sencillo, pero desde el punto de vista científico, de la física, de las partículas, qué es lo que está pasando allí, no se conoce muy bien por qué aparece. No se sabe si es por el efecto de la velocidad de los vehículos, de la carga de los vehículos, si es una interacción entre la suspensión de los camiones y una interacción con el pavimento, con la vía. No se sabe muy bien, no se conoce. Solo hay una publicación de revistas internacionales sobre este tema que trata más o menos de explicar. Y estos son ejemplos de temas de investigación que pues en los países desarrollados pues los han dejado de lado porque a ellos no les interesa, a ellos no les aparece esto. Pero son temas casi que de física fundamental que nos dejan las puertas abiertas para que seamos nosotros los que trabajamos en eso. Bueno, y esos materiales lateritas desde el punto de vista ya microscópico pues son como partículas de suelo mucho más pequeñas, que gracias a ese lavado de óxidos y todo, se van pegando unas con otras. Entonces otra pregunta es, bueno, sí, se van pegando, ese pegante que les aparece entre partículas, ¿será que es un pegante durable, digamos? O si hay agua, ese pegante desaparece, o si las cargas son muy altas, entonces se fractura y las partículas ya pues se vuelven polvo, por así decirlo. Entonces tuvimos que estudiar también cuáles eran los tamaños de poros de esas partículas. Hicimos tomografías de rayos X. Simplemente lo que hicimos fue llevar
tomógrafos medicinales, que son especialistas en sacar tomografías de mano, por ejemplo, y entonces tratábamos de ver en esas rocas, esa roca roja que les mostré hace un momento, qué cantidad de poros había por dentro de ese material y si esos poros podían afectar pues, la estructura de esas partículas. También hicimos otros estudios para ver ya en más pequeño. Esto es un aparato que se llama porosimetría de intrusión de mercurio. Entonces lo que uno hace es tratar de hacer entrar el mercurio a presión en un material. Si ustedes, bueno, el mercurio, claro, ustedes son muy jóvenes, hoy en día ya el mercurio está prohibido, pero cuando nosotros éramos jóvenes sí jugábamos con mercurio de los termómetros y todo eso. Entonces uno conocía el mercurio mejor, pues lo jugaba con el mercurio. Entonces el mercurio cuando uno lo tiene en un vaso o en un tubo capilar, el mercurio no moja el vidrio. Entonces lo que trata el vidrio y el mercurio es de repelerse. De manera que si yo quiero hacer entrar el mercurio, yo tengo que aplicar presión para que el mercurio entre en un tubo capilar. Entonces ese mismo principio lo usamos en estos materiales. Entonces, en un aparato como esto metemos mercurio a presión y vamos viendo en función de la presión que metemos cuánto va entrando. Y para presiones muy altas quiere decir que los poros son muy pequeñitos, para presiones bajas los poros son grandes. Entonces vemos cómo es toda la porosimetría de ese material. Toda la porosimetría de ese material y el tamaño de los poros es algo muy importante que ahora también lo vamos a ver. También la forma, entonces hacemos análisis de imágenes, resulta que y calculamos con análisis de imágenes el área y el perímetro de esas partículas y sacamos lo que se llama la dimensión fractal y entonces desde el punto de vista de la forma, pues también son materiales muy extraños que no son los que usualmente se investigan en otros países o en otras regiones del mundo. Así como ustedes veían la roca que les mostré hace un momento, eso es como una piedrita clásica de las que nosotros conocemos, pero como que le hubiera dado varicela y le empiezan a salir punticos por todas partes, porque se están aglomerando las partículas de suelo que se están pegando entre ellas. Bueno, como el objetivo es construir carreteras, entonces les voy a contar un poco cómo es ese tema, cómo funciona. Bueno, aquí tengo que bajar. Los las cargas que producen los vehículos son cargas supremamente elevadas, los camiones. En realidad los vehículos particulares, esos no le hacen daño a las carreteras, realmente no, son los camiones. Y los camiones producen cargas supremamente altas. Y esas cargas altas lo que hacen es que pues complican toda la situación. Entonces, ¿qué pasa si tenemos partículas? Aquí en este caso, pues, para simplificar, les he mostrado partículas que fueran, por ejemplo, esféricas, y entonces va a haber cargas sobre esas partículas producidas por el paso de los camiones, y esas partículas tienden entonces a aplastarse. Pueden pasar dos cosas, entonces las cargas no son tan altas, la partícula se aplasta un poquito y se recupera, ¿cierto? Pero si las cargas son altas, esas partículas se aplastan y quedan aplastadas. O incluso si son más altas, las partículas se parten. Cuando vemos aquí, Bogotá es un laboratorio excelente para hablar de pavimentos, porque tenemos todo tipo de problemas. Entonces, cuando vemos que la vía el pavimento se está hundiendo,
Hay varias razones, pero una de las razones es esta, que las partículas se están aplastando y se pueden estar partiendo unas con otras, ¿sí? Principalmente porque aquí usábamos muchos de los recebos estos de los cerros orientales, y esos recebos no eran tan buenos. Entonces con cargas altas se iban partiendo y se iban volviendo polvo. Claro, bueno, entonces nosotros estudiamos esas partículas, cómo se parten, les aplicamos cargas. Aquí es el caso sencillo de dos esferas, y vemos, por ejemplo, esto es la carga, y esto es lo que se aplastan. Entonces le vamos aplicando cargas, descargas, y con cada carga y descarga, que puede ser el paso de un camión, cada vez se van acercando más. Es decir, eso quiere decir que la superficie de contacto se va aplastando. Bueno, y entonces, pues eso eran dos partículas, pero lo que ocurre ya cuando tenemos el material de la carretera es que a medida que hay cargas se forman como unas cadenas de fuerzas. Fíjense aquí, estas que son más iluminadas, es donde están pasando las cadenas de fuerzas. Y en esas cadenas de fuerzas entonces pues hay cargas altísimas, y esas son las que nos producen que se nos dañen los pavimentos. Aquí también esta es una simulación de una tesis doctoral. Miren, por ejemplo, esta piedrita roja, cómo se va fracturando y va formando otras piedritas. Claro, este es el caso muy sencillo, que fueran piedras esféricas. Pero a medida que se va fracturando, va apareciendo materiales mucho más pequeños, y es lo que coloquialmente les estaba diciendo yo hace un momento, se vuelve polvo el material. Y en realidad cuando vemos un pavimento viejo en Bogotá, pues sí, se vuelve polvo. Déjenme, bueno, no. Bueno, entonces, resulta también que las partículas acá se vuelven polvo también dependiendo de la cantidad de agua que tengan. Resulta que las rocas, todos esos materiales tienen microfracturas. Y esas microfracturas uno pues no las ve a simple vista. Fíjense, esto fue una publicación del año 2000. Y pues es de un profesor de Barcelona, que es amigo. Yo lo he invitado acá, pues lo invité a los Andes antes del 2000, como en el 95. Y en esa época, en el carro mío, yo tenía el parabrisas pues estaba fisurado. Entonces él me decía, no, es muy importante que mires cuánto avanza la fisura, dependiendo si los días son húmedos, lluviosos o no. Yo nunca hice eso. Pero él después, varios años, siguió con la idea. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando esas fisuras que existen en las partículas están secas o hay muy poca agua, se forman unos capilares allí. Y esos capilares lo que hacen, la fuerza capilar, que es la presión capilar, es una presión negativa, lo que trata es cerrar las fisuras. Entonces, por eso él decía, cuando hay lluvia, la fisura en el parabrisas va a progresar más rápido que si no hay lluvia. Entonces, efectivamente, estas partículas, cuando son tiempos húmedos, lluviosos, se fracturan mucho más fácil. Entonces nosotros también estudiamos la fuerza que resisten las partículas dependiendo del tamaño y dependiendo de
la presión capilar que haya en esas partículas. Y entonces pues vemos también cuando se fracturan y se rompen de qué tamaño quedan, para ver cómo es ese proceso en que se va volviendo polvo el material. Bueno, pero entonces sigamos un poco. Esto sí no salió. No. Bueno, no importa. Sigamos un poco hablando del tema ya cuando tenemos la carretera. Sí, estos esfuerzos son altísimos, y entonces lo que ocurre es que se lo transmiten al material y el material tiene que resistir. Lo que hacemos nosotros en el laboratorio es a esos materiales aplicarles cargas y ver cómo responden. Pues bien, ese material que teníamos del bichada, después de aplicarles de carga, se nos convirtió en algo así, los primeros ensayos que hacíamos. ¿Por qué? Porque esas partículas, están las partículas, pero en el contacto de una con otra, no hay ningún cementante que agarre las partículas. Pero voy a ir un poco más adelante y ahora me devuelvo. Exacto. Seguro ustedes han tratado de construir castillos de arena, ¿cierto? No tan bonitos, pero hemos tratado. Ha sido difícil. Es difícil. Fíjense una cosa. Las partículas de arena de la playa, eso estamos seguros, esas no están pegadas una con otra. Eso lo sabemos porque nosotros jugamos con la arena. Sin embargo, sí es posible, nosotros no somos capaces de hacer esto, pero sí es posible hacer castillos de arena. ¿Cuál es el secreto para hacer castillos de arena de ese estilo y que resistan? El agua. Pero, sí, entonces el agua es el secreto, pero la pregunta es ¿cuánta agua? Si hay mucha agua, se derrumba, porque, y sabemos, ¿cierto? Lo peor que le puede pasar a un castillo es que llegue la ola y se acabó. Entonces si hay mucha agua, grave. Si hay poquita agua, es decir, la arena totalmente seca, tampoco porque esta arena bien seca, si tratamos de hacer un castillo, se derrumba. Eso sabemos también. Entonces, ¿por qué resiste, por qué funciona el castillo? Por lo siguiente. Resulta que entre las partículas de arena, por ejemplo, si tienen poquita agua, se forman estos capilares, y esos capilares, bueno, si uno analiza las fuerzas que hay entre ellos y etcétera, lo que hacen es que una partícula de arena se pega contra la otra. Entonces, yo les decía, no tenemos ningún pegante, pero el agua sí puede pegar las partículas unas con otras. ¿Sí? El agua puede pegar las partículas unas con otras. Si yo tengo mucha agua, ya no tengo capilares. Está lleno de agua por todas partes, entonces desaparece ese pegante. Si yo tengo cero agua, totalmente seco, también desaparece ese pegante. Entonces hay que tener la cantidad de agua adecuada para tener un buen pegante. Pero también de nuestros conceptos de física sencillos, las fuerzas capilares o las presiones capilares son más altas en la medida en que el tubo capilar sea más pequeño. ¿Sí? Cuando veíamos cuánto subía un capilar, por un capilar, cuánto subía el agua, entre más pequeño más sube. Eso también quiere decir que entre más pequeñas las partículas, los poros son más pequeños y más alta es la presión. Vuelvo atrás. ¿Qué pasaba con las rocas del Bichada? ¿O qué pasa? Bueno, vamos a verlas.
Estas, bueno, esa es una de las más grandes que encontramos, pero en realidad son grandes. 10 milímetros, 20 milímetros, y entonces dejan poros muy grandes. Y como dejan poros muy grandes, el agua no tiene fuerza capilar para pegar esas partículas. Entonces, lo que ocurre es que ese material no pega, el agua no las pega, el agua no lo pega, y entonces al aplicar una carga, pues se desbarata. También el efecto del agua. Cuando ustedes, aquí otra vez en Bogotá, los pavimentos apenas están bajo agua, ese es el desastre, eso es lo peor. Y lo otro que ocurre también cuando tenemos pavimentos, cuando la gente de las concesiones, que a ellos les duele si se les llega a dañar porque les toca pagar, apenas aparece una fisurita por allí, que pueden aparecer, inmediatamente van y la tapan. Porque donde llegue a entrar el agua, mejor dicho, los pavimentos están pegados por agua. Donde desaparezca el agua, donde se inunden, desaparece ese pegante y se vuelve la catástrofe. Bueno, entonces, solución sencilla, demasiado sencilla, pero lo que pasa es que este material es bastante bueno, pero apenas estamos investigando si esta solución es buena o no. Una solución entonces, bueno, pues si lo que le falta a esas partículas es pegante, pues echémosles pegante. ¿Cuál es uno de los mejores pegantes que hay para esto? El cemento. Entonces estos son materiales con cemento. Y entonces miramos la resistencia de esos materiales con cemento. Y entonces le aplicamos cargas y vemos deformaciones. Aquí estamos haciendo, entonces la fisura aparece por aquí. Estos eran análisis de imágenes de las deformaciones. Y entonces, claro, vemos cantidad de cemento que hay que echarle y la resistencia sube de una manera pues importante. Nada más con 2 o 4% de cemento ya la resistencia sube de una manera importante. Y entonces también vemos la rigidez de ese material. La rigidez es, bueno, nosotros la definimos como la pendiente de la carga contra las deformaciones. Entonces, también sube esa rigidez a medida que le echamos cemento. Bueno, esto ya lo hablamos. Bueno, aquí también estamos viendo el efecto del agua. Ponemos materiales con cemento, los ponemos en diferentes humedades relativas. Después hacemos pruebas de rigideces de esos materiales también y vemos cómo se va degradando la rigidez a medida que le aplicamos cargas, cómo se va deteriorando ese material. Bueno, ¿qué otra opción hay? Claro, el único material que hay allá en el Bichada o en la zona de la Orinoquía, pues no es de esta laterita. Esta laterita es un material muy bueno, pero tenemos otros materiales que esos sí son los que veíamos hace un momento en una imagen que los camiones se hundían cuando estaba el agua. Entonces, en esos otros materiales uno podría decir, bueno, la opción de cemento puede ser una opción, pero resulta que es que el cemento con la arcilla eso no pega. O hay que echarle mucho cemento. Entonces aquí el problema es el agua, sigue siendo el agua. El agua es buena si está en una cantidad adecuada, como hablábamos de los castillos de arena, pero es mala si se inunda. Entonces una solución sería, tratemos de evitar que el agua entre. ¿Cómo puede entrar el agua? Por ejemplo, aquí ahí el agua está entrando por capilaridad y está entrando a una velocidad, pues el video está en velocidad real, digamos. Es decir, el agua entra rapidísimo. A esa velocidad entra el agua. ¿Cómo hacer para que el agua no le entre?
Esto ya no funcionó. Sí. ¿Cómo hacer para que el agua no le entre a un suelo? Entonces aquí también son preguntas originales, es decir, preguntas que nos podemos hacer en países tropicales como nosotros, que en Estados Unidos y Europa pues no les interesa porque tienen buenos materiales y además allá tienen, pues no es tropical, tienen mucho más agua, climas más húmedos, entonces el caso es distinto. Pero nosotros tenemos unas estaciones secas en donde pues el material llega a una humedad que resiste, los camiones allá pasan, en época seca pasan por cualquier potrero, no tienen problema, pero en época húmeda se hunden. Entonces, ¿cómo evitar que entre el agua en época húmeda? Y entonces yo les hago una pregunta. Cuando ustedes ven que un pato sale del agua, ¿él sale mojado o sale seco? ¿Quiere engrasar la...? Sale seco por la grasa. Entonces, una opción sería engrasar los suelos. Y de hecho esa opción existía. Hace 20 años se proponían unos químicos que eran aminas grasas, que eran derivados de la grasa animal, para tratar los suelos. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver un poco. Bueno. Entonces, cuando se engrasa el material, bueno, si tenemos un tubo capilar, por ejemplo, aquí, claro, el agua trata de pegarse al vidrio. Y entonces por eso el agua sube en el tubo capilar y por eso en la columna de arena que mostré hace un momento el agua subía. Pero si uno trata que sea algo parecido a la grasa, entonces lo que va a pasar con el tubo capilar, si uno tuviera un tubo capilar engrasado, lo que va a pasar es que la grasa repulsa el agua. Y entonces el agua ya no va a querer entrar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, cambiar las condiciones de mojado del material. En vez de que sea hidrofílico, es decir, que le gusta el agua, hay que volverlo hidrofóbico, es decir, que expulsa, repele el agua. ¿Sí? Voy a mostrarles un video de la Universidad de Rochester, muy bonito. Yo creo que debe ser este. No. Ah, sí. Esta es la Universidad de Rochester. Bueno, me faltó ponerle el sonido, pero bueno, ese es un material hidrofílico, ¿sí lo ven? Es del vidrio. Sí, hay una plaquita y por capilaridad subió el agua en ese material hidrofílico, el vidrio común y corriente. Ahí otra vez, se moja. Bueno, aquí ya el material está un poquito hidrofóbico. Bueno, un poquito no, bastante. Si lo ven, no entra. Miren, aquí esto es más impresionante. Ese es súper hidrofóbico, ese, bueno. Qué impresionante.
No se deja mojar el material. Bueno, eso tampoco, este material súper hidrofóbico, perdón, es un material nuevo, pero materiales hidrofóbicos ya teníamos, ahí acabamos de ver el teflón, que es el mismo principio, pero no es tan impresionante como ese que tenían en Rochester, pero igual funciona bien. Y materiales hidrofóbicos para ingeniería también, esos existen desde hace bastante. De hecho, ustedes seguramente cuando van a Home Center o lo que sea, les dicen, hay productos que uno pinta las paredes de concreto para que el agua no les entre, esos son materiales hidrofóbicos. Es una pintura hidrofóbica. ¿Sí? Bueno. Terminemos de ver lo que está bonito de todas formas. Bueno. Generalmente es un recubrimiento, sí. De hecho, lo interesante es que como es un recubrimiento se necesita muy poquito material porque solamente hay que cubrir la superficie, no más. ¿Sí? Entonces, ya veíamos cómo subía el agua en esta columna que teníamos. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Entonces después, ¿qué hicimos? Bueno, aquí no está la imagen, pero usamos un producto que es un recubrimiento, es decir, un producto hidrofóbico, pero a muy poquita dosificación. Muy poquita. Eso, muy poquita es, bueno, 0.1%, 0.2%, eso es casi nada. Y tuvimos resultados impresionantes y entonces dijimos, no, eso aquí hay algo que no estamos entendiendo. Y entonces no estábamos entendiendo muy bien cómo funcionaba todo eso, entonces dijimos, bueno, más bien no usemos una película, sino que hagamos mezclas de material hidrofílico, que es la arena, con un material hidrofóbico, que estamos seguros que es hidrofóbico, que era polvo de teflón. Claro, mi estudiante me dice, y pues me ha dicho varias veces, pero profesor, si nosotros no vamos a usar teflón en las carreteras, eso no se puede, eso es muy costoso. Y yo digo, pues claro que no lo vamos a usar, pero es que necesitamos entender el problema. Entonces, con teflón, y ustedes veían, estos son, bueno, en la columna, a medida que entra el agua, medimos el tiempo que se demora en llegar a diferentes alturas. Tenemos unos sensores que miden la humedad. Por acá atrás están los cables, pero no salen en la foto. Entonces, en el video anterior vieron cuánto se demoraba en subir el agua hasta arriba. Que eso se demoró como 1 minuto o 2 minutos, ¿cierto? Y ahora, con ese material, con el teflón, material hidrofóbico, aquí miren la escala. Estos son días. Esos son días. Y acá, en este otro eje, es la humedad. Es decir, la humedad empieza de seco, cero humedad, y boom, se va llenando de agua. Entonces, aquí, a los sensores que estaban abajo, el agua llegó rápido. Pero arriba, incluso acá 25, 22 días, el agua todavía no ha llegado. Entonces, una solución para que el agua no le entre a esos materiales es volverlos hidrofóbicos. Lo que pasa es que tenemos otro problema. El otro problema es que ustedes ven, estos poros son grandotes. Estos poros son grandes. Entonces, si yo le meto el agua a presión, el agua va a terminar entrando por presión.
Es decir, la capacidad hidrofóbica no va a ser tan grande como para rechazar la entrada del agua, sino que termina entrando. Entonces también necesitamos otra solución. Y otra solución es tapar los poros para que el agua no entre. Entonces, ¿qué hicimos? También hace varios años, compañeros de ingeniería química, profesores de ingeniería química, habían estado trabajando sobre un material de desecho que se produce cuando se producen pañales de bebés, digamos, o todo tipo de materiales absorbentes. Entonces, ¿qué es eso? Es un polvillo de un polímero que apenas le llega al agua, puede tomar 1000 veces su masa en agua, pero además cuando toma agua, ¡bup!, crece de volumen y tapa los poros. O bueno, crece de volumen. Lo que decíamos nosotros es, pues si crece de volumen y está en un material de este estilo, pues va a tapar los poros. Entonces, pues como ese es un material de desecho, pues no es costoso. Una opción sería usarlo para evitar que el agua entre. Entonces es de este estilo. Bueno, entonces veíamos, lo que hacíamos era también tener ese material en una columna y medir la humedad a diferentes alturas, pero ahora sí le metemos agua a presión. Ya no solo que el agua entre por capilaridad, sino que se la metemos a presión. Y entonces, también medíamos el tiempo en que se iba demorando, pues que iba aumentando la cantidad de agua y en que se demoraba, pues iba saturando toda esta capa, toda esta columna. Este es el material. Después, cuando uno ve que se hincha, en realidad es muy poquito, miren, es 0.22%. Eso es muy poco, realmente. Pero claro, como él se hincha, cuando llega el agua, se ve así, y efectivamente entonces tapa los poros. Y entonces, pues le íbamos echando cada vez más, hasta que pues veíamos que el agua ya no entraba en ese material, que cuando no tiene ningún tipo de impermeabilizante y el agua entra a presión, entra inmediatamente, a toda mecha. Bueno, y por último, para concluir esta foto, esta no es del Bichada, pero aquí está más bonito las ondas. ¿Cómo se producen esas ondas? Reductores de velocidad continua. Exactamente, es un reductor de velocidad de cientos de kilómetros. Continua. Sí, nada agradable, ¿verdad? Nada agradable. De hecho, pues cuando estuvimos en el Bichada, Acaba carros. sí, entonces aparecen estas cosas, claro, allá hay menos, entonces está la vía y ya la gente decide no ir por la vía, sino que se van por el lado, por acá. Dicen, no, pues entonces la vía no sirvió para nada. Y entonces les decía, ese es un problema que se ve sencillo, pero no se entiende muy bien. Este fue un resultado publicado en un journal de física hace no mucho, hace unos 5 años. Y entonces veían cómo, bueno, aquí en el video ya están las ondas, pero en realidad eso empezó plano. Nosotros construimos, esto es pues un trabajo de un journal, construimos esta máquina que empezó a funcionar esta semana. No, aquí apenas, bueno, ella puede variar velocidad, le podemos variar las cargas, podemos mirar si quisiéramos meter algún resorte ahí, lo que fuera. Queremos ver cómo se producen esas ondas, entender primero cómo se producen para después proponer soluciones. Probablemente algunas de las soluciones
puede estar relacionada con lo que les decía al principio, que ese material no tiene ningún cementante, entonces las partículas se van reacomodando ellas como pueden. Si nosotros lográramos cementar las partículas, de pronto ya no ocurre eso. Pero pues esas son hipótesis por el momento. Y entonces, pues para terminar, todas las nuevas ideas que a ustedes se les ocurran son bienvenidas. ¿Sí? Eso era todo. Si tienen preguntas, con mucho gusto. ¿Sí? En esta prueba que estaban haciendo con este material que se inflama con el agua, Sí. ¿no había deformaciones ya de la estructura como tal? Eso es algo que estamos, sí, eso es una preocupación que tenemos, es si tiene tanta fuerza, mientras se va hinchando tiene tanta fuerza que entonces destruye el material. Estamos haciendo ensayos, no ha sido fácil porque eso se vuelve un gel, entonces en cualquier aparato de ensayo se nos empieza a salir por todas partes. Tenemos que meter como una membrana o algo así, pero es una preocupación que tenemos. ¿Tiende a deshidratarse cuando ya deja de aparecer el agua? Sí, pero ese es algo que tenía aquí, no se los mostré, pero son unas curvas que estaban aquí. Son estas son curvas de, bueno, presión capilar o succión que llamamos nosotros, contra humedad. Y hemos hecho varios ciclos en que lo hidratamos, lo deshidratamos, lo hidratamos y lo deshidratamos, y por ahora es reversible. O sea que parece que eso no tuviera ese problema. Sigue siendo reversible. ¿Sí? Bueno, yo me llamo Luna, soy joven investigadora de sociología de la Universidad del Valle. No veía asuntos de física desde hace muchos años, pero pienso, o sea, más que una pregunta es como un comentario. Realmente hay dos cosas que me gustaron mucho de la presentación y que de pronto también tiene que ver con los procesos de investigación que llevamos a cabo el grupo que pertenezco, que es de acción colectiva y cambio social. Y es que de pronto estos avances que se realizan en Europa, en Estados Unidos, a veces no son tan aplicables a nuestra realidad colombiana, ¿sí? Que tenemos un contexto particular, unos problemas particulares y por tanto también la necesidad de construir unas soluciones para esos problemas, ¿sí? Y esa última frase, conocer el problema para plantear la solución, digamos que también es un reto en el tema general que nos convoca, que es la paz, ¿verdad? Entonces, muy altos. No por ustedes vieron lo que les mostraba de las ondas. De hecho, nuestra máquina es mejor. La primera era simplemente una rueda de madera. Es decir, el hecho que no tengamos recursos no quiere decir que no podamos hacer investigación, pero tenemos que hacernos las buenas preguntas. Sí, pues yo quiero felicitarlo porque realmente presenta un problema de ingeniería a personas como ella, que es estudiante de sociología, por allá había un psicólogo o personas, y lo hace tan comprensible dentro de la complejidad que tiene. Yo creo que todos comprendimos qué era el problema y a mí por lo menos me gustó mucho la presentación, con todas sus gráficas y sus cosas. Me parece muy bonita su presentación. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Sí? Profesor Bernardo, felicitarlo por la exposición. Me parece que esto hace parte del conflicto, ¿no? El hecho de que de pronto una comunidad no tenga una buena carretera y que el gobierno no pueda atender esa problemática, eso hace parte del conflicto. Precisamente estaba pensando en las ondulaciones y dije, bueno, si en este momento no hay una solución para poder usar otro tipo de materiales y que esto no se cree y se necesita algo inmediato, de pronto no sé si han considerado por medio del análisis de imágenes ver cada cuánto se crean esos patrones para poder atacar el problema de raíz. Ejemplo, se estableció la carretera en el Bichada con esos materiales y ahí yo empiezo a medir hasta qué punto se crean esas ondulaciones, para antes de que se creen poder atacar, no sé, con una planadora y poder evitar eso, precisamente antes de crear todos estos materiales que todavía no existen. Sí, lo que pasa es que son cientos de kilómetros, pero sí, es decir, una opción de mantenimiento, eso podría ser una solución. Pero pues sí, reducir los costos de mantenimiento sería interesante, pero una solución sí puede ser esa, sí, claro. Sí. Bueno, profesor, muchas gracias por la presentación también. Yo también soy ingeniera y creo pues que evidentemente pues la presentación fue bastante clara.
Pero un poco saliéndonos de la ingeniería y en el tema de conflicto, es claro que uno de los temas donde más corrupción hay en el país es en el tema de las vías. Digamos usted no, pues en el tema de la construcción de... Pues, sabe que, bueno, sí, es sí, uno sí. de los temas como fuertes, porque además es una de las necesidades más grandes que tenemos, porque los municipios que están apartados pues tienen una carencia fuerte para Sí. que lleguen alimentos, muchas cosas. Digamos usted, ¿cómo cree que desde la ingeniería, como profesor, se puede generar, digamos, un cambio en ese tipo de comportamientos? Ahorita hablamos justamente de eso, de que el tema de corrupción es un tema fuerte en el conflicto, pues en este tema es muy fuerte. Obviamente yo sé que desde la investigación se hacen cosas muy buenas que no están empapadas por la corrupción, pero digamos ya con esa visión de uno como profesor donde no solamente imparte los conocimientos técnicos, sino también... Te voy a responder como profesor, como ingeniero civil, porque las obras públicas son más que todo los ingenieros civiles. Mi diagnóstico, y lo que pienso hoy en día es bastante pesimista, desafortunadamente. Mi diagnóstico hace 10, 15 años era el mismo que tienes. Las obras públicas hay mucha corrupción. ¿Cuál era mi diagnóstico también? Las obras públicas tienen muchísimos recursos y los políticos que tienen necesidad de recursos, entonces era donde veían que estaba más fácil la consecución de recursos, y entonces mi diagnóstico hoy en día es que por allí empezó la corrupción y ha seguido. Sí. Pero lo que yo digo hoy en día, y es desafortunado, es que la corrupción en otros medios diferentes a la ingeniería ha crecido y creo que es más grande. Entonces, si hubiéramos dicho que la corrupción se hubiera quedado en ingeniería, de pronto hubiéramos podido pensar una solución para ese caso en particular. Pero hoy está tan extendida que yo lo veo difícil. No sé, es decir, es más difícil que arreglar las curvitas. Sí, yo creo que es más difícil. Es más difícil que arreglar. Sí. Pero yo sí creo que la corrupción empezó por allí, en las obras públicas, pero hoy en día fue superada ampliamente por otros estamentos, digamos, otros estamentos del Estado, sí. Desafortunadamente. Una pregunta. Obviamente usted está tratando de resolver un problema asociado a una alternativa que es las vías como tal. Sí. Pero hay otras formas de transportar carga, personas. ¿Usted ha comparado o ha evaluado el uso de esas otras alternativas que puedan aplicar para el caso, por ejemplo, de la Orinoquía? Por ejemplo, en el Pacífico es un poco distinto porque utilizan vías más bien basadas en el agua, en los ríos. Sí, no hemos estudiado esa parte, pero lo que voy a decir, lo voy a decir sin haberlo estudiado. El desarrollo que pudiera haber en esa zona va a generar tal cantidad de tránsito que la manera más eficiente es bien sea con carreteras o ferrocarriles. Lo que hay hoy en día son cosas que no conocemos. Por ejemplo, durante 6 meses del año no hay manera de acceder a Puerto Carreño por carretera. No se puede, está inundado. La única manera es por vía fluvial. Pero por vía fluvial se demoran, pues, ¿qué? 3 semanas. ¿No? Es muy costoso. Y es muy costoso, exactamente. Y es muy costoso. Sí, qué pena. Profe, es con relación a la naturaleza de los materiales, ignoro sobre el tema, pero se me viene a la cabeza la siguiente pregunta, y es si es probable que el impermeabilizante que usen en su diseño experimental pueda verse afectado por las fuerzas precisamente que se estaba mostrando en esos pues en física, que pueden fracturar las partículas. ¿Podría pasar eso posiblemente con el impermeabilizante que se implementara y a su vez que eso impidiera que la entrada de agua pues... Eso es como un gel, digamos, él es totalmente flexible, de manera que allí el rol sería dejarle la parte mecánica de las cargas a las partículas y dejarle otro rol diferente que es el taponamiento a este otro material. Pero eso es una idea, digamos, todavía no que se puede implementar, todavía estamos lejos. ¿Sí? Bueno, entonces, primero, bueno, son varias cuestiones. Primero, con respecto al simulador que ustedes tienen, ¿en algún momento dentro de la simulación y los estudios se ha tenido en cuenta la vibración
que se puede llegar a presentar debido al, digamos, al ruido del motor del carro. Usted sabe que el sonido también produce vibraciones y puede llegar a presentar ruptura de materiales. Por eso también se hace la limpieza por ultrasonido, eso lo conocemos bien, y que puede llegar a romper cosas. Y también la vibración que de pronto se puede ejercer con las llantas en el simulador. Esa es una cuestión. Segundo, ¿por qué? No me explico por qué en Dubái, ¿sí?, donde prácticamente todo era mar, ya existen prácticamente carreteras y construcciones, mientras que aquí en Colombia no. De pronto se enfoca o se puede medir desde la percepción de la corrupción. Otra siguiente sería la cuestión de que usted nos mostraba un mapa y nos comentaba que en África también existía ese tipo de material y que allá ya construyeron carreteras con ese tipo de material. ¿Por qué los investigadores colombianos no parten de ese punto y no se ponen a mirar teorías de prueba y error, gastando recursos, gastando plata y no invirtiendo a partir de un punto en el cual ya prácticamente se han construido? A menos de que, obvio, el material de Colombia sea completamente diferente al material de África. Claro que fue otra cosa la que entendí con el mapa. Decía que los materiales eran completamente similares. Y listo, esa será. No, en realidad en África sí se usa, pero el entendimiento de por qué funciona no lo han progresado, no, ellos no han progresado mucho. De hecho, en este momento yo soy editor de una revista internacional, de un número especial sobre materiales lateríticos, y hemos invitado a muchos autores de África y no, ellos lo usan de una manera mucho más empírica, digamos. Y por eso hay que entender por qué funciona, porque al entender por qué funciona, de pronto uno sabe también en qué condiciones no funciona, ¿sí? El tema de Dubái, pues es decir, Dubái no es comparable, ellos tienen recursos infinitos comparados con los nuestros. De hecho, aún teniendo recursos infinitos, existe información que las islas artificiales que hicieron se les están hundiendo. O sea que algo faltó ahí también. Y el tema de la vibración es algo que queremos estudiar. Resulta que, como le comentaba, existe solo una publicación internacional sobre ese tema, y la publicación dice que las ondas se producen independiente de la carga, independiente de la flexibilidad del sistema de suspensión, independiente de la velocidad. Nosotros no creemos que sea tan fácil, por eso queremos tener un simulador, o hicimos un simulador que nos permita más variables. Creemos que sí, que la vibración, que la interacción con la suspensión de los vehículos, que algo de eso tiene que haber, pero pues apenas vamos a empezar. Bueno, pues muchas gracias, profesor.